Juan Manuel de Rosas, en el mes de junio siempre quiere recordar a ese gran patriota que fue Manuel Belgrano, que nace un 3 de junio en la ciudad de Buenos Aires, donde muere el 20 de junio. De modo que realmente es un mes eminentemente belgraniano. Y para los argentinos la figura de Belgrano, sin lugar a dudas, es sumamente importante por toda la gran trascendencia que tuvo en nuestra historia. Si pensamos de que él vivió 50 años, es decir, y en ese tiempo se destacó como secretario perpetuo del Real Consulado de Buenos Aires, que estudió en España, que realizó tantas actividades, fue militar, diplomático, realmente una gran personalidad. Y entonces le hemos pedido al doctor Roberto Aníbal Airoldi que nos dé hoy una conferencia para recordar la vida y la obra de Belgrano, fundamentalmente Belgrano en España. Es decir, todos sabemos que Belgrano pertenecía a una familia de un comerciante de origen italiano. Tenemos hoy al cónsul de Italia acá, Riccardo Sigalfogliani, de modo que los italianos están presentes. También Airoldi desciende de italianos. Y bueno, nos va a hablar de cuando es enviado por su padre a España a estudiar. Y lo importante es que después Belgrano vuelve y realiza acá su extraordinaria tarea al servicio de la Argentina. El doctor Airoldi es contador público egresado de la Universidad de Buenos Aires, fue presidente de la Asociación de Clubes Argentinos de Servicio, ACAS, entidad que hasta el momento lleva construidas y donadas 20 escuelas en distintas zonas de frontera. Fíjense qué institución tan importante. Donadas, ¿no es cierto? Es decir, que se dedican a buscar, a donar esas escuelas. Es una entidad privada para las zonas de frontera. Ha sido presidente de la Confederación de Entidades Patrióticas de la Argentina, integra el Consejo Directivo de la Fundación Nuestra Historia y de la Asociación de Estudios Históricos Manuel Belgrano. Es autor del libro Manuel Belgrano, sus valores humanos, éticos y patrióticos, editado en el año 2020. Publicó diversos artículos sobre la materia en la revista Nuestra Historia y dictó conferencias en ámbitos públicos y privados. Además, es diplomado en Historia Argentina en el CUDES, en el Centro Universitario de Estudios. De modo que realmente tenemos hoy a una destacada personalidad que nos va a ilustrar sobre este aspecto tan importante como fue la vida de Manuel Belgrano en España. Así que los dejo
con el orador. Muchas y yo gracias. me pongo a... Muchas gracias, Alberto. Buenas noches a todos. Es un placer estar en esta casa, que siempre me ha recibido muy bien, con las puertas abiertas de par en par. Y haciendo memoria hoy, recordé que la última vez que estuve fue en el año 2019, hablando sobre los caudillos, sobre la evolución social de determinados caudillos. Después, bueno, fueron pasando los años y hoy se da la oportunidad de que vuelva a estar con ustedes, que para mí desde ya es muy gratificante. Y se los digo de corazón, acá me siento como en casa. Hoy es un día muy especial, primero porque estamos a pocas horas del 20 de junio, segundo porque un día como hoy, 19 de junio, Belgrano, después de recorrer 700 kilómetros con su ejército por caminos de cornisa, llega a Potosí, o sea, de Salta a Potosí, que son aproximadamente 700 kilómetros para un ejército de 3.000, 3.500 hombres, en esa época escasos de recursos. Fue una verdadera hazaña y siempre trato de recordarla. Y fue bastante bien recibido por el pueblo, desde ya que había intereses encontrados, y ahí se le otorga la famosa tarja, con la leyenda protector de los pueblos del continente americano. Creo que es el mejor título que pudo haber recibido. Protector de los pueblos del continente americano. Esa tarja de unos 70 por 1 metro aproximadamente, bordada en oro y plata, Belgrano la dona al Cabildo de Buenos Aires. Que entre paréntesis, la semana pasada, que estuve en la biblioteca de la Academia Nacional de la Historia, fui al Museo del Cabildo y no recuerdo haber visto la tarja. ¿Saben alguno de ustedes dónde está? En el histórico. Ah, está en el histórico. Por lo menos estaba. Perfecto. En la calle de Defensa. Ok. En la calle de Defensa. Bueno, Estaba. está muy buenas manos, y está ahí. Gracias. Sí, porque haciendo memoria digo, si yo no la vi la tarja, ¿cómo puede ser? Bueno, y un día como hoy fallece en Francia el inspirador, padre o inspirador de nuestra Constitución Nacional, Juan Bautista Alberdi, un 19 de junio de 1884, si mal no recuerdo, que bueno, sabemos que hay 2 bibliotecas sobre la Constitución, pero es la que tenemos, ¿no? Y la tengo muy presente porque acabo de hacer una tesis sobre ese tema, por eso esta diplomatura en historia. Siempre hay tiempo para aprender, ¿no? Bueno, el título elegido es ese, pero realmente tuvo que haber sido Belgrano y su formación en economía política, pero tenía miedo de asustar a la gente, porque cuando hablamos de economía para un ámbito de gente que es historiadora o le gusta la historia, se hace un poquito aburrido, y yo suelo darle un enfoque económico por mi formación de contador público. Primero se habrán dado cuenta que no soy historiador profesional y eso me permite tomarme determinadas licencias en algunas cosas, pero a su vez asumir la responsabilidad de profundizar los temas que voy a exponer y buscar diversas fuentes sobre el asunto. ¿Por qué tuvo que haber sido el título otro? Porque Belgrano, su formación, sabemos que en España, y la economía política, sabemos que es una parte de la ciencia económica que depende de la política en general que presenta un país. La política económica depende de la política económica y es la que regula la actividad de los países. Vendría a ser la macroeconomía que hoy en día está tan de moda. La economía nuestra particular de las empresas es la microeconomía. El título tuvo que haber sido ese y bueno, son 2 disciplinas que están muy relacionadas entre sí, desde ya. Vamos a continuar, quiero seguir un orden determinado. Todos sabemos que Belgrano tuvo
en España desde 1786 a 1794. Estuvo 7 años y 8 meses, nada más, 7 años y 8 meses. Creo que no es tanto. Y fue ahí donde él se forma, donde él se desarrolla. Y sobre este tema de Belgrano en España les quiero adelantar que no hay mucha documentación al respecto. Que él en su autobiografía, habla de su vida pública. En cambio Alberdi en su autobiografía habla de su vida privada, desde 1810 hasta 1838. Bueno, son gustos de cada uno. Manuel es parco en su autobiografía y no nos aclara muchas cosas, la mayoría de las cosas, parecería que va al título. Así que lo que voy a hablar es de fuentes documentales algunas, pero más que nada de la correspondencia que él mantiene con su familia y de ciertas investigaciones que ha hecho gente últimamente que oportunamente les voy a citar. Él es enviado a España y cuando nos ponemos a pensar su padre, qué gran poder tenía, qué poder económico, social, político, para pedir al rey que sus 2 hijos, Manuel y Francisco, vayan a estudiar a España. Yo no conozco otro caso. Moreno, que era el mejor alumno del colegio, el padre era empleado de la Tesorería Real y pudo ir becado a Chuquisaca. Y ahí se recibe de doctor en leyes. Castelli, abogado, también se recibe en Chuquisaca. Y la mayoría de los que podían estudiar iban ahí. Pero ir a España había que tener contactos y había que tener poder. Bueno, buenas noches, Celia. ¿Cómo estás? Hola. Bienvenida. Tenemos una doctora en historia acá, me va a poder corregir. El tema es el siguiente. ¿Por qué Salamanca? Porque yo estuve investigando un poquito. Partamos de la base que Belgrano llega a La Coruña, no desembarca en otras, desembarca en Coruña. Y si vamos a las distancias, yo empiezo a mirar y tengo distancia Madrid, Coruña, Madrid, 600 kilómetros. Coruña, Salamanca, 500 kilómetros. Coruña, Valladolid, 400 kilómetros. O sea que prácticamente estamos en la misma. Hay un mandato del padre para que él vaya a estudiar determinadas leyes comerciales. Pero según Ovidio Jiménez, no hay ninguna correspondencia que le explique al padre de su decisión, ni reproduce alguna de parte de él. O sea que cambia de idea o va directamente a estudiar leyes. Y eso es lo que surge a veces cuando uno se pone a mirar un poquito si fue un acto de rebeldía o si fue realmente ya preparado el tema. Según Usuriaga, el padre estaba de acuerdo y sabía perfectamente que iba a estudiar leyes a España. Además, ¿qué otra cosa podía estudiar? Porque estudiabas leyes, o estudiabas el sacerdocio, o te hacías militar. No quedaba otra en esa época. Y para la parte mercantil, bueno, saber de leyes era... porque ahí te abarcaba seguro, fletes, modalidades, mercaderías, esto, aquello, lo otro. No sé por qué hay autores que hacen tanto barullo con este tema, pero yo lo veo totalmente claro en ese aspecto. Les dije, hay que ver él en su autobiografía, acá tengo algo escrito, cita 2. Mi padre me mandó a España a seguir la carrera de las leyes. Esto está escrito por Belgrano. No sé por qué hay necesidad de vender libros y llenar páginas. Está en su autobiografía. Bueno, el destino hizo que llegara en una época muy especial, ya ustedes lo saben, 1776, la independencia de las colonias inglesas de América del Norte, 1788, fallecimiento del rey Carlos III, recordemos que él llega en 1786,
1789 sabemos qué pasó en Francia, y siempre nos olvidamos que 100 años antes la Revolución Inglesa, de 1688, donde de monarquía absoluta se pasa a monarquía parlamentaria, y comienza la Revolución Industrial en Inglaterra. Me parece que ahí empieza la cosa, no con la Revolución Francesa. Él siempre dijo, y lo dice también en la autobiografía, como en la época de 1789 me hallaba en España, y la Revolución de Francia hiciese también la variación de ideas, se apoderaron de mí las ideas de libertad, igualdad, seguridad, propiedad, y solo veía tiranos en los que se oponía. Bueno, este acontecimiento evidentemente influyó no solo en Belgrano, tuvo que haber influido en Salamanca, y influyó en la sociedad española de esa época, porque estaban los conservadores, los que querían salir con el antiguo régimen, que es lógico, llegaban nuevas ideas a través de los Pirineos, pero estaba la gente que rechazaba la cosa, y estaban los reformistas, los que estaban convencidos, pero fue una lucha a muerte, fue una lucha con odio. El conde de Cabarrús fue excarcelado porque tenía ideas reformistas, ideas pecaminosas, decían algunos. Era una época muy especial en España, que ya venía, no empezó ahí, empezó antes, ya en 1765 aproximadamente, según tengo acá anotado. Ya el conde de Florida Blanca, 1765, José Moñino y Redondo, que nunca debemos confundir con el conde de Peña Florida. Ese fue otro personaje que actuó en el País Vasco y que fundó la Sociedad de Estudios La Vascongada, fundó la Sociedad Vascongada de Amigos del País Vasco. Este conde de Florida Blanca colaboró con Campomanes en la expulsión de los jesuitas y intervino contra Inglaterra en la independencia de Estados Unidos, y en reconocimiento Carlos III lo nombra conde de Florida Blanca. Ya había fundado varias sociedades económicas de los amigos del país, ya estaría hablando de 1765, 1770, y recién Belgrano acababa de nacer, y ya se respiraban nuevos aires en la península ibérica. Era lógico que por los efectos de los acontecimientos ocurridos en el mundo, en toda la península se respiraran aires de cambio en favor de los nuevos tiempos y en contra del tradicional conservadurismo, tanto social como político y económico. Fue una época de grandes cambios para la humanidad, y tuvo la suerte Manuel de nacer en esa época, donde pudo absorber y recapacitar y estudiar lo que él realmente quería. Vamos a hablar un poquito de Salamanca. Ya hablé del motivo por el cual está ahí. Sobre Salamanca tenemos dos bibliotecas, como de costumbre. Cuando hay dos bibliotecas yo trato de leer de las dos y ir más o menos por el medio, razonando quién podría tener razón y quién no. Evidentemente, en esta universidad, que ya había sido fundada en el siglo XII, era confesional, junto con la de Bolonia, fue evolucionando en ideas. Ya Francisco de Vitoria ya había hablado sobre ciertas ideas nuevas. Estoy hablando de fines del siglo XV, y el ambiente universitario no podía ser tranquilo, tampoco podía ser muy disciplinado, porque evidentemente todo esto influía en los profesores y en los alumnos. No eran épocas de paz, eran épocas bravas. Yo recuerdo, y tengo algunos apuntes acá de Salamanca, que los alumnos debían estar bien vestidos y pulcros. Hay un cuadro de Rafael de Villar, que está Belgrano de frente a una mesa examinadora, que está con una chaqueta negra, pantalón blanco, medias negras, zapatos negros, y hay 7 o 8 frailes de testigos, y él rinde examen. Es impresionante ver el aula incluso donde estuvo él, la altura, lo grandiosa que es, y el frío que haría ahí, ¿no? Y bueno, también había una transformación en el estudio del derecho,
porque estaba ya en decadencia el derecho romano y empezaba a estudiarse otro tipo de derecho, más cercano a la gente. El descubrimiento de América trajo algo muy especial en España, porque fue una discusión tremenda que se armó con respecto a los nativos y la gente tradicional de España. ¿Eran personas los nativos de América o eran simples objetos? Todo eso trajo un cambio positivo y trae algo que después voy a hablar de un liberalismo a la española totalmente diferente al liberalismo que conocemos. Luzuriaga no la critica ni la ensalza, la deja ahí. Belgrano no se mostró conforme con su aprendizaje. Confieso que mi aplicación no la contraje tanto en la carrera que había ido a aprender, sino en el estudio de los idiomas vivos. Esto lo dice en Madrid, en la economía política y en el derecho público. Tuvo profesores de lujo, y acá tengo que en esa época el director de la Pontificia Universidad de Salamanca, Diego Muñoz Torrero, fue el mismo que en 1812 participó en Cádiz en la redacción de la famosa Constitución Liberal, la PEPA, el 19 de marzo, ¿verdad? Que ya hablaba de división de poderes y hablaba de los aspectos modernos de la gobernanza, constitución que posteriormente fue anulada cuando vuelve Fernando VII. También tuvo de profesores a Ramón Salas y Cortés, el gran mentor reformista, a Pedro Madariaga en leyes y filosofía, Gabriel Peña y Morales en otros asuntos de igual valía. Yo omití algo, se los digo ahora, no fue fácil ingresar a Salamanca. Recordemos que él desembarca en La Coruña en octubre del 86. Según los registros, Manuel Belgrano Pérez, natural de Buenos Aires, Reino del Perú, era un escribiente el que le tomó nota, fue matriculado en la Facultad de Leyes el 18 de junio del 87 y vuelve a figurar como matriculado el 5 de enero del 88, como natural de la ciudad y obispado de Buenos Aires. ¿Qué pasó acá? En la primera oportunidad pide que le reconozcan, hay un documento con su firma, 3 años de filosofía, primero y segundo de lógica, física, metafísico, y tercero de filosofía moral, cursadas en Buenos Aires. Esta materia no se la quisieron reconocer, tiene que pedir autorización a la Corte, se reúne el Consejo Académico de la Corte y le reconocen filosofía moral. De ahí estas 2 inscripciones. Después de todo, Belgrano estuvo en Salamanca 18 meses. Nada más que 18 meses. ¿Tuvo influencia en Salamanca? Sí, tuvo influencia desde ya, pero no tanto, como piensa mucha gente. Ya como secretario, bueno, pero esto es otra cosa. Esto es lo que hace una reflexión de don Miguel de Unamuno, un siglo más tarde, cuando dice: sospecho que aquí es donde Belgrano absorbió su liberalismo tan a la española. Claro, había discusiones entre profesores y alumnos, discusiones que comenzaban quizá en la cátedra, seguían en las posadas y continuaban en los cafés ahí cercanos a la Plaza Mayor. ¿Y por qué dice Unamuno su liberalismo tan a la española? Porque el liberalismo español, que para mí es anterior al liberalismo inglés, no nos olvidemos, no sé, yo tengo esa percepción, porque ya se hablaba a fines del siglo XV, cuando John Locke está hablando 100 años más tarde del liberalismo, quien 1632-1704, considerado padre del liberalismo clásico. Liberalismo español, liberalismo europeo, fue siempre más moderado, más humano, más pensando en la gente, en el derecho. El liberalismo inglés fue comercial totalmente,
propenso o destinado a la obtención de beneficios económicos. Después lo perfecciona en el liberalismo económico. Primero no es el liberalismo político, y el económico lo perfecciona Adam Smith, que no era economista casualmente, pero daba clases de economía, y lo lleva a la división del trabajo, las especialidades y todos los demás asuntos que conocemos nosotros. Pero repito, considero que el liberalismo nació en España, porque España era la potencia de esa época. España era, después de Francia, era donde se cultivaban las nuevas ideas y tenían esa impronta católica que bien demostraron los austrios, ¿no?, en esa época. No sé si quedó claro este tema. Ahora voy a dar un lugar para preguntas. Bueno, había distintos diarios, el Censor, el Correo de Madrid, cartas universitarias, tuvo acceso a los apuntes de Genovese, manuscritos de Salas, asistió a reuniones informales, y es todo lo que estuve diciendo hasta ahora. Terminados sus estudios en Salamanca, se traslada a Valladolid, en cuya universidad, después de 2 meses de trámite, rindió examen y obtuvo el título de bachiller en leyes el 28 de enero de 1789, radicándose posteriormente en Madrid. ¿Por qué va a Valladolid? Porque según Bravo Terín, citando a Tercero, los estatutos de Salamanca pedían 4 cursos de escolaridad para poder recibirse. En cambio, Valladolid exigía nada más que 2. 4 años de práctica, que ahora vamos a ver cómo y dónde los hizo. Ese es el motivo por el cual va a Valladolid. Hay una fantasía sobre la Universidad de Oviedo, pero no se sustenta en absoluto, porque hay un documento que es de 1778 y Belgrano tenía 8 años, entonces Oviedo cae totalmente y no debemos guiarnos por eso, mi modo de ver. ¿Qué pasa en Madrid? Belgrano, yo creo que fue con buenos recursos económicos. Yo creo que estaba bien en Salamanca. Pero a mi modo de ver, esos recursos se terminaron, porque el padre tuvo ciertos problemas que ahora les vamos a ver. Y en Madrid me parece que, a pesar de lo que él dice, no creo que haya estado muy bien económicamente. Él dice: aspiro a conservar el buen nombre que desde mis tiernos años logré en Europa, cuando contaba con una libertad indefinida, entregado a mí mismo, a distancia de 2000 leguas de mis padres, y tenía cuanto necesitaba para satisfacer mis caprichos. Se está refiriendo a la época de estudiante en Salamanca. ¿De acuerdo? A mi modo de ver, es así. Se dice que fue a parar a la casa de José María de la Barcavera, que era su cuñado, que se había casado con su hermana Anastasia, pero de la Barcavera estaba en Buenos Aires en esa época, porque era vista de aduana, incluso descansa en el cementerio de la Recoleta. Pero puede ser que la casa haya estado desocupada, que había otra gente y Belgrano se alojó ahí. Eso no quita la cuestión. De la Barcavera no estaba en esa época en Madrid. Y según las normas de la época, antes de obtener el título de abogado, había que hacer 4 años de práctica profesional. Igual que ahora, ¿no? 4 años de práctica profesional, que él los hace en Madrid. La borla de doctor, esto es una patarata para tener yo que emplear propiamente las cosas inútiles en tiempo que en el foro de nada sirve, escribe a su familia, porque estaba muy desilusionado con el foro. Él tenía 19 años nada más
cuando ingresa al estudio profesional del licenciado Francisco Clemente. ¿Quién era Francisco Clemente? Un prestigioso profesional del ilustre colegio de la Corte, agente fiscal del Consejo de Hacienda, con bufet cercano a la Plaza Mayor. En dicho empleo tuvo oportunidad de dar sus primeros pasos en la práctica tribunalicia. Ahí es donde comienza a foguearse lo que vendría a ser un meritorio, no tanto en estos momentos, y ahí surge el tema del padre, no que ahí surge, ahí se ocupa del tema del padre. Y este tema, que no desmerece nada la figura de Manuel, hay cosas que nuestra historia ocultó. Bueno, en la época de Mitre no se le podía pedir más de lo que hizo. El trabajo de Mitre realmente para mí fue excepcional. Pero hace 30 años aproximadamente, en la década del 90, Bravo Tedín nos dice que en 1788 fue decretada la quiebra fraudulenta del administrador de la Real Aduana de Buenos Aires, Francisco Ximénez Mesa, y cómplices, entre ellos el tesorero Francisco Belgrano Pérez. La maniobra consistió en derivar negocios en su provecho ante el envío de mercaderías a Lima, La Habana y Cádiz. Bueno, tenían un administrador de aduana corrupto. No nos quejemos por lo que pasó después. Pero en 1794 acá actúa el virrey, actúa en forma apresurada, sin ninguna contemplación, Loreto, y le confisca los bienes y lo mete preso en la casa con prohibición de salir y le embarga todas las mercaderías y las malvende. Es impresionante los depósitos de mercadería, porque ahora también la historia avanza, eso es lo más lindo de la cosa. Se llega a la conclusión de que la casona esa de Belgrano, donde había nacido Belgrano, que nos mostraba en la escuela primaria, ¿recuerdan? Esa casa hermosa, en un pórtico gigante con 2 ventanas, no era la casa donde nació Belgrano. Menos mal que no se hizo la reconstrucción, porque hay un decreto de 1957 que habla de reconstruir esa casa en algún lugar, como está reconstruida la casa, una réplica de la casa de Granburgo, ¿no es cierto? Menos mal que nunca se hizo, porque hubiera sido un error tremendo, porque después de la pandemia, creo que aparece este libro de 2 personas, avalado por el instituto, por el propio Manuel Belgrano actual, que la casona de Belgrano estaba en ese lugar, pero era totalmente distinta, era mucho más simple, era una entrada más común a la época colonial, pero al lado, no hacia el río, sino hacia la otra calle, había 2 depósitos impresionantes que ahí guardaban mercaderías. ¿Cómo nos vamos enterando, no? Gracias a la gente que estudia, analiza y revisa los archivos y ciertas cosas. Esto es apasionante. Bueno, la cosa es que ahí queda, y acá hay algo muy pero muy importante, que son las cartas de doña Josefa. Algún día tendríamos que hablar de doña Josefa y del hermano Francisco, que por algo también lo manda a España Francisco. Francisco era un tipo muy inteligente y después recorre media Europa y aporta mucho. Hay cartas de doña Josefa en las que manifiesta la difícil situación de la familia y súplicas del caso. Dice que sus bienes y mercaderías rematadas, sin recursos, se encuentra imposibilitada de educar a sus 4 hijos menores y enviar dinero a los 3 que se encuentran en España. Habla de 3, Manuel, Francisco y Carlos. No deja de llamar la atención el tenor de dichas cartas. No sabemos si tuvo asistencia del letrado, esto me pertenece, pero en sus escritos demuestra una genuina sabiduría, cultura y don de gente. Doña Josefa no era ninguna ignorante. Había nacido en Santiago del Estero y tuvo 16 hijos. Desde Madrid le contesta Belgrano, dirigiéndose como mi venerable madre y señora, y firma su amante hijo que besa su mano. Hace un rato con el cónsul y otras personas hablábamos de los modismos que se han perdido. Firma su amante hijo que besa su mano. Hoy un día un hijo le dice eso a la madre y lo lleva.
está mal de la cabeza. Una pastilla. Es mi nieto. Bueno, son costumbres. Bueno, y él se ocupa de esos asuntos judiciales del padre, aprovechando que está en ese lugar, evidentemente, y sufre y ve la burocracia cuál era. Había mucha burocracia en España en esa época, y bueno, qué sé yo, y se hace problemas, y ruega acá, y presenta aquello, y son rechazados los escritos, y va a una instancia superior, y ahí hace su aprendizaje. Creo que es por única vez que trabaja de abogado Belgrano. Y creo que es el único juicio que tuvo. No tengo conocimiento de otro. El juicio del padre. Que después sale absuelto, ya con otro virrey. No me viene el nombre ahora, pero bueno. Arredondo. Quien había reemplazado al marqués de Loreto, hombre riguroso e implacable, ya hablamos de él, que sin tener pruebas suficientes para avisorar con cercanía a la certeza la índole de los hechos ocurridos, dirían los abogados. Trabajó en dicho estudio más de 3 años, y al cabo de los cuales, vean qué inteligente que fue, pasó a desempeñarse con el licenciado Gregorio de la Mata Rojo, prestigioso abogado de la ciudad de Valladolid, la ciudad donde él iba a dar examen. Gregorio María Rojo, muy relacionado con la universidad, completando de esta forma los 4 años exigidos de práctica profesional, requisito indispensable para el examen de abogado, obteniendo su título el 6 de febrero de 1793, según Aníbal Jorge Luzuriaga, que escribió un hermoso libro sobre Belgrano. Es apabullante esto, porque hay 2 épocas, hasta donde él se recibe de abogado, que es la que acabo de comenzar, y después, una vez recibido, donde va a estar un tiempo más hasta llegar a Buenos Aires. Entonces, Belgrano, no nos olvidemos que hablaba español, italiano, francés, algo de inglés, latín, griego, que había aprendido en Buenos Aires. Era una persona que se destacaba por su aspecto físico, su educación, y sus razonamientos, y su sabiduría, y logró insertarse en la sociedad española y llegar a la cercanía de la corte como una persona que realmente, bueno, era creíble y que se fijaron en él. Y es de ahí, acá dice que tuvo una cualidad innata y don de gentes. Fue alternando como lo más distinguido de la sociedad, tertulias, salones literarios y artísticos, viajando por Castilla, León, Galicia, trabajando con personas distinguidas. Y es en esta época donde le solicita a Pío VI leer los libros prohibidos en esa época. Estimado padre Manuel de Belgrano, expone que él mismo, después de haber estudiado la carrera de leyes, se dedicó a derecho civil, en que obtuvo el grado de bachiller, siendo el presidente de la Academia de Derecho Romano, Práctica Forense y Economía Política de la Real Universidad de Salamanca, por lo cual, para tranquilidad de su conciencia y aumento de la erudición, a vuestra señoría suplico le conceda permiso para leer y retener libros prohibidos. Y el Papa le da la autorización, pero que no lea los libros de astrología con predicciones y los que tratan de asuntos obscenos. Parece que ya había ese tipo de libros en esa época. Bueno, hasta acá la primera parte de la cosa. Si alguien quedó alguna inquietud, si algo no quedó claro, no tengo ningún inconveniente. Excelente posición. Una pequeña pregunta. Con respecto a esas teorías que cuestionan si él viaja exclusivamente a estudiar Derecho, ¿cuáles son esas otras teorías? ¿Cuántas? Con respecto a las teorías que polemizan sobre si él De acuerdo. fue... Sí. ¿Cuáles son esas otras teorías?
Las otras teorías, Claro. bueno, hay teorías que hablan que él desobedeció el mandato paterno, que él durante el viaje reflexionó y se dio cuenta de que, bueno, no podía estudiar esas cosas. Ahí hay gente, hay escritores que lo ponen como el primer acto de rebeldía de Belgrano. Belgrano tuvo algunos actos de rebeldía, ¿no? Después vamos a ver, bien intencionados todos, pero la principal es esa. Y acá, acabo de leer de su autobiografía, algo así, que el padre lo manda a estudiar leyes. Entonces me parece a mí que no merece ningún tipo de comentario la cosa. Mi padre me mandó a España a seguir la carrera de las leyes. Bueno, punto, se terminó. También la madre quería que él sea clérigo. Dicen, si le he leído, no sé si Mitre, no, creo que Mitre lo dice, sí. Y bueno, son versiones de las cosas. Yo trato de ser escueto al máximo y no traer confusión. Tengo mis conclusiones, puedo estar equivocado, pero fue elegida de conformidad. No hay ningún reproche del padre donde él se dedique a estudiar leyes, según Ovidio Jiménez, que fue quien mejor estudió a Belgrano, al menos en la parte económica. Entre las amistades que él hizo, hay una que marcaría su vida. Ya saben a quién me refiero, pero no lo encuentro en este momento. Me refiero a Diego de Gardocchi, Diego María de Gardocchi, secretario del Consejo de Estado de Su Majestad. Cuando hablo de alguien me gusta decir dos palabras. Nació en Bilbao, colaboró con la Revolución de Estados Unidos, Diego de Gardocchi, fue embajador de España en Estados Unidos. La empresa de su familia proporcionó armamento y municiones, cañones, bayonetas, para la independencia de Estados Unidos. Pero era una persona, secretario del Consejo de Estado, muy allegado a la corte. Y es Gardocchi quien lo designa para el puesto de secretario del Real Consulado de Buenos Aires. Acá también hay otra discusión, que Belgrano se arrodilló, que buscaba un puesto, que él quería volver. No se desprende de la biografía, de lo más serio que he leído, que él haya suplicado por ese puesto. Él fue designado por ese puesto. Y fue designado en base a las virtudes que estoy hablando. Les repito, puedo equivocarme, pero es mi conclusión. Llevo más de 20 años estudiando Belgrano. Todo funcionario, una vez que fue nombrado, ¿no? El cargo fue promulgado por Real Cédula del 30 de enero de 1774. Debía presentar los lineamientos de lo que iba a hacer. Algo fundamental. Todo funcionario debería presentar los lineamientos de lo que va a hacer. Si no, te nombro y después hacer lo que vos querés, ¿verdad? Y se llama Plan para conocer la provincia. La palabra provincia ya viene de Roma, a medida que iban conquistando distintos lugares, la provincia tal, tal y tal. La provincia era el virreinato, ¿no es cierto? El organismo a crearse, el consulado, debía ocuparse primordialmente de fomentar la agricultura, la industria, el comercio y además de la administración de justicia en los pleitos mercantiles. El original de este plan para conocer la provincia, tengo entendido que se conserva en el Archivo de Indias, pero que hay una copia aquí en Buenos Aires. No lleva la firma de Belgrano, pero por su especial caligrafía, no cabe ninguna duda que es de él. Hay una cita de Pedro Navarro Floria que dice que al estudiar dicho plan, nota que al señalar el ordenamiento en agricultura, industria y comercio, está señalando el proceso, extracción, elaboración e intercambio de productos, que es lo que está suponiendo Belgrano acá.
Ustedes saben cuál era el proyecto de los Borbones en esa época, ¿no es cierto? España debía reorganizar la actividad económica de sus dominios a los efectos de un gran beneficio para su metrópoli. O sea, había que mandar las materias primas, deshacerse de las industrias americanas que podían competir con la de España y de esa forma favorecer la mano de obra allá. O sea, éramos simples aportadores de materias. Un poco lo que seguimos viendo. Hay un libro de Eduardo Martiré, 1808, La clave de la emancipación hispanoamericana, que marca muy bien esta época y marca los problemas y dificultades económicas de la colonia, de los criollos, y evidentemente es germen de las revoluciones que se van produciendo en Buenos Aires y en otras partes, porque siempre, por lo general, la economía es la que va manejando las cosas. Tendría que ser una ideología muy marcada para que vaya sobre la economía, pero es la economía la que hace decidir a la gente, y evidentemente, a mi modo de ver, mucho de esto fue lo que pasó. O sea, este plan, conocer para gobernar, coincide con una máxima del periódico Correo Mercantil de España, con importante información sobre producción, comercio y todo. En resumen, el plan hablaba de agricultura, cultivo, las variaciones del cultivo, cómo se deben hacer, si es preciso contribuir con los labradores, dándoles las semillas que necesiten, con un corto interés, pues no debe pensarse en lucro inmediato, sino en el fomento futuro. Ocupará en segundo lugar la industria, observando el estado de la fábrica, su jurisdicción y cómo puede mejorar su producción. Sabemos que se refiere a la fabricación de productos que aún no se elaboraban en España. Y aquí viene un párrafo de excepcional calidad, porque él estaba condicionado en ese momento, ¿no? Solo se debe atender el aumento de las materias primas, de las materias primeras, dejando a la metrópoli el cuidado de darnos las manufacturas y prontas a nuestro uso, en justo reconocimiento de la protección que nos favorece. Claro, él en esa época escribe esto, pero después hay una memoria del 14 de junio de 1802 sobre el establecimiento de fábricas de curtiembre, donde el mismo Belgrano dice que el más abundante fruto que poseemos son las pieles, son los cueros, particularmente de los cuadrúpedos, o sea, tenemos las materias primas para la curtiembre, y propone la contratación de 6 maestros irlandeses para que vengan acá a enseñar cómo se curte el cuero. Vemos cómo él va adaptando su discurso según las distintas épocas. La que vale es esta segunda. Podemos vislumbrar la agudeza política de nuestros próceres. Y en tercer lugar, el plan se refiere al comercio como medio de facilitarlo, el libre tránsito sin gabelas dentro del mismo país, sin aduanas interiores, como existen hoy en algunas provincias, lamentablemente. Y en definitiva, el plan habla de política económica, extracción y elaboración, estado de la fábrica, política para el comercio, política de educación. No resulta conveniente mantener al pueblo en ignorancia. Esto no contribuye al interés del soberano. La meta debería ser vasallos dichosos y soberanos poderosos. Política de hacienda, forma de percibir las rentas, cómo simplificarlas, calcular la proporción entre el número de vasallos y la capacidad del terreno, o sea, la proporcionalidad en la carga impositiva, cosa que no siempre se respeta. Como ya dije, este plan poco difundido se encuentra en el Archivo General de los Indios y fue publicado por el Instituto en la obra Manuel Belgrano y la economía política, su compilación documental. ¿Qué nos muestra todo esto que estamos hablando? Nos muestra que Belgrano al ser nombrado, ya tenía bien clara su mente de cómo debía dirigir el consulado de Buenos Aires. Y fue realmente lo que hizo cuando llegó aquí y se puso al frente de esa institución. Belgrano fue un tipo que se adelantó a su época, fue perspicaz en sus ideas, fue un estudioso de la economía política, bebió de distintas fuentes. Vamos a hacer un repaso
de esas fuentes, porque vamos a ver quiénes fueron sus maestros, sus principales maestros en economía. Y no podemos dejar de citar al conde de Campomanes, Pedro Rodríguez, político, jurisconsulto y economista español, que promovió el comercio y la industria y se opuso al anticuado sistema económico estamental. A Gaspar Melchor de Jovellanos y Ramírez, jurista político comprometido con el desarrollo económico. A José Antonio Valcarcel, agrónomo español. En 1785 escribió sobre agricultura en general, señalando nuevos métodos de cultivo que ya se usaban en Inglaterra: abonos, berbecho, cría de ganado. Los maestros italianos, Filangieri, Gaetano Filangieri, abogados que junto a Genovesi y Galiani le inculcaban las raíces del iluminismo italiano, similar al español, ya hemos hablado. Su obra, La ciencia de la legislación, asimila la teoría de los filósofos franceses: repartición igualitaria de las propiedades y mejoramiento de la educación pública. Genovesi, sacerdote, economista y filósofo, con su libro Lecciones sobre economía civil. Galiani, diplomático y economista, autor del libro de la Moneta, criticando a fisiócratas y mercantilistas y desarrollando una teoría del valor basada en la utilidad y en la escasez de recursos. Rousseau, el contrato social: el hombre pensante es un animal depravado, decía. Aquí Belgrano no lo siguió mucho, sabemos que en religión no lo siguió Rousseau, pero sí creía en el hombre como una creación de Dios. Bueno, Montesquieu, el espíritu de las leyes. Voltaire, filósofo y escritor. Turgot, político y economista. Kessler, fisiócrata, el médico de Luis XIV, publicó las máximas del gobierno económico de un reino agricultor, bla, bla, bla. Dupont de Nemours, que fue discípulo de Kessler y fue quien bautizó a esta nueva escuela como fisiocracia. El escocés Adam Smith, llamado fundador de la escuela liberal, daba clases de moral en Glasgow. Los religiosos españoles, ya hablamos de Francisco de Vitoria, Francisco Suárez, Constant de Rebecque, francés, escritor y político. La más imperiosa de las necesidades públicas es una buena constitución, ya decía en esa época. Anglosajones, Tom Paine, Washington, tradujo la despedida de Washington 2 veces, ¿recuerdan eso? Hamilton, Franklin, cómo debe ser la conducta del hombre. Como corolario de todo esto, José María Mariluz Urquijo, recientemente fallecido, dice: sería inútil pretender hallar entre los escritos de Belgrano una exposición pormenorizada de su ideario político, pero si reunimos los cabos sueltos, encontramos un macizo cuerpo de doctrina dotado de admirable continuidad y coherencia. Y algo de eso fue lo que pasó con Belgrano. Fue un híbrido y tomó de cada escuela lo que mejor le parecía. Mi conclusión personal de todo esto, acá sigo un poco a Portaló, donde dice que Belgrano fue un economista liberal que no abrazó en forma absoluta ninguno de los sistemas imperantes. Su doctrina ecléctica, basada en Smith, la fisiocracia y los economistas españoles e italianos, sumada a su reconocida y excelente formación cultural e intelectual, pretendió formar las bases de la economía política, de la génesis de nuestra nación. Y hay un artículo de Emilio Coni, de 1923, en La Nación, que dice que Belgrano no fue un librecambista. Entendía la libertad en el comercio interno sin gabelas, sin intervención estatal, propiciando la libre exportación.
de productos manufacturados y no de materias primas. Y una prudencia de protección al decir la importación de mercaderías que perjudiquen el progreso de las manufacturas y del cultivo del país lleva tras sí la ruina de una nación. Pero fíjense, la importación de mercaderías que perjudiquen el progreso de las manufacturas y cultivo del país lleva tras sí la ruina de una nación. O sea, apertura comercial, pero que no desarticulice o no impida el desarrollo productivo del país. Tenemos que tener a Belgrano, ¿no? Sí. Me permito sugerir que así debe ser. No es posible vivir con lo nuestro o el libre cambio absoluto. Pienso que cada país debe adoptar los principios económicos de acuerdo a su situación interna, a sus reales necesidades, en base a una heterodoxia razonable y adecuada para su desarrollo. No puedo finalizar este trabajo sin mencionar, aún con dolor, una de sus tantas reflexiones referidas a esta materia. Este país, que al parecer no reflexiona ni tiene conocimientos económicos, será sin comercio un país miserable y desgraciado, esterilizada su feracidad y holgando su industria. En economía política, como en otras ciencias, creo que nos hemos olvidado de Belgrano. Gracias. Una reflexión. Estamos abiertos, estamos entre amigos, podemos permitirnos el lujo de opinar. No, creo que por todo esto Belgrano es muy bien declarado el primer economista argentino, ¿no? Correcto, correcto. Es reconocido. Es un prócer que nos une. Claro. Fíjese usted que a veces sobre San Martín hay ciertas disidencias, discordancias. Sobre Belgrano, salvo una o dos excepciones sin importancia, nos une Belgrano, como nos une Malvinas, como nos une nuestra bandera. Y eso hay que destacarlo. Y ahora, el mes que viene, voy a Rosario a dar una charla a alumnos del secundario. Y desde ya que no voy a hablar de este tema, porque a los chicos de 17, 18 años no. Pero hay particularidades de la vida de Belgrano que son dignas de comentar y dignas de aclarar. ¿Por qué declaró que no tenía hijos? Y después aparecen los dos hijos y reconoce a uno y no reconoce. Bueno, en fin, una serie de cosas que están dentro de la esfera de la época y que no la podemos entender leyendo literalmente, sino que tenemos que tratar de interpretar. Gracias a Dios que tuvimos a Belgrano y a San Martín desde ya, entre otros. Bueno, fue un placer estar con ustedes. No los quiero demorar más tiempo porque sé que es tarde. Les quiero agradecer una vez más porque ustedes podrían estar en sus casas, con pantuflas, viendo televisión, y vinieron a escucharme a mí acá, cosas que quizás ya no sabían. No, realmente ha sido muy interesante esta conferencia, sobre todo porque nos ha mostrado cómo Belgrano en España se dedicó a estudiar a los principales pensadores de su época, ¿no es cierto? Correcto. Ahí, por ejemplo, cuando hablas de Gaspar Melchor de Jovellanos, él fue el que en España presentó también un proyecto de la Escuela de Náutica, que Belgrano inmediatamente en cuanto vuelve lo hace aquí, ¿no es cierto? Realmente es interesantísimo, sobre todo esa labor como secretario del consulado, donde demuestra toda su parte económica, ¿no es cierto?
todos esos años donde él quiso organizar un país dedicado a la industria, al comercio, a la explotación de los recursos naturales, es decir, a la marina mercante, ¿no es cierto? Correcto. Fue sin lugar a dudas una época sumamente interesante de Belgrano, que luego, después de 1810, ya empieza a dedicarse a sus aspectos militares, ¿no? Ya empieza por otro lado, y que lamentablemente 10 años después muere Belgrano. Es decir, cuando uno piensa que en el 20, 10 años después ya Belgrano desaparece, tan joven, ¿no es cierto? Un hombre que hubiera podido dar tanto para Una vida tan corta y tan productiva. ¿no? ¿Cierto? En todos los aspectos, todo lo que hizo, ¿no es cierto? Hablemos de educación, hablemos de enseñanza, hablemos de economía. Parte militar hizo lo que pudo, Claro. y lo hizo muy bien. ¿no? Extraordinario. Por favor, el plan no era eso, tenía razón San Martín, porque a medida que se iba alejando, fue lo que le pasó a los españoles, ¿no? Llegan hasta Tucumán y chao. ¿Por qué? Porque se alejaron de su centro. La parte logística hacía imposible el mantenimiento de la cosa. Igual nunca hubieran llegado a Buenos Aires, porque lo hubieran frenado en Córdoba, a mi modo de ver, pero bueno, ya sería historia contrafáctica. Pero lo principal de Belgrano es la capacidad de absorción mental. Cómo él pudo absorber todo lo que después demuestra hábilmente su memoria y todos los ejemplos que nos da. Y después otra cosa muy interesante de lo que vos has dicho, su pasión por la enseñanza, porque él, como secretario del consulado, organiza no solo la escuela de náutica, sino también la academia de dibujo, de matemáticas, escuela para mujeres, en fin, es una cosa extraordinaria. Seguro, Cuando se habla de acá, de la enseñanza, y se habla de Sarmiento, pero ya Belgrano muchísimo tiempo antes ya había sido el gran propulsor de la educación en nuestro país, ¿no es cierto? Se adelantó Rivadavia, se adelantó Sarmiento. Bien, sí, no, fue sin lugar a dudas un prócer extraordinario, ¿no es cierto? Que antes de 1810, porque si pensamos todo lo que él hizo en esos años que estuvo de secretario del consulado, fue extraordinario, ¿no es cierto? Un tipo fuera de serie. También bueno, sí. la defensa de los pueblos originarios y su preocupación por ayudarlos, ¿no? Eso se va a dar y se ve en las campañas también. Correcto. Él ve la pobreza justamente en las campañas militares, cuando recorre, por ejemplo, la zona de Mesopotamia. Las misiones, donde dejan los reglamentos, donde funda pueblos, donde dice que hay que aglutinarse, donde dona ese premio famoso, ¿no? Claro, las escuelas, las famosas escuelas. No, eso es una figura extraordinaria, indudablemente. Que, en no este era... momento también recuerdo el reloj de Belgrano, Claro. que se robaron del Museo Histórico Nacional, porque estaba en una cajita de acrílico, o sea que uno levantaba la tapita y se llevaba ese reloj. Ajá. Nunca se hizo una investigación acerca de eso. No me digas. Nunca. Nunca. ¿Pero de qué hablas, perdón? Del reloj de Belgrano. Ah, del reloj. Que pagó el médico. Claro, pagó al médico, sí. Porque además Belgrano, que venía de una de las familias más ricas que había acá, termina en la pobreza más absoluta. Correcto. Sí. Que le tiene que pagarle al médico. Correcto. Que con ese reloj, que en definitiva era un acto simbólico, Evidentemente. ¿no? Y termina que cuando lo entierran le ponen, tenían que poner una lápida y ponen un pedazo de Era el mármol de la cómoda. La cómoda. Es decir, un hombre que termina En la extrema pobreza. en la extrema pobreza y termina
el 20 de junio de 1820, en plena efervescencia política. Claro, y tal es así que pasa prácticamente desapercibida Sí. la muerte de Belgrano. Correcto. El único que escribe sobre Belgrano en un diario fue Fray Cayetano Rodríguez, creo. Sí. Pero el resto Pasó desapercibido Pasó totalmente. Su permanencia de él en Buenos Aires, el hecho de Un enfermo. país ingrato. que es tremendo. Estaba por opinar, disculpen, soy turista, profesional de turismo de 32 años en Mendoza, pero cuando busqué lugares de interés para visitar acá, que más interés que estar en esta charla, que quiero agradecer Claro. muchísimo. Gracias. Y por sobre todo me duele, porque como guía de turismo he valorado mucho no solo la figura de Belgrano, del mismo San Martín, nada menos que de Mendoza vengo, así Sí, sí, que sí. De que a los chicos en la escuela, y me incluyo, no nos enseñan todo lo que deberíamos saber. Claro. Nos quedamos con que es el creador de la bandera. Claro. Fue el gestor de la revolución de Mayo. Claro. Como después San Martín el gestor de la independencia. Correcto, correcto. La gente no sabe o no estudia, todo queda como hechos aislados de la historia. Claro. Y esa relación de todo lo que el señor acaba de Por eso de dar en la charla de lo importante, lo inteligente, lo Claro. sutil, o sea, qué persona, qué hombre. Gracias. Por eso ha sido interesantísima esta conferencia, porque nos ha dado otra visión de Belgrano Que no se ha estudiado tanto porque no hay muchos documentales, recién ahora se está investigando. Ahora recuerde usted que la materia historia no existe más, está dentro de La parte ciencias social. sociales, 7, 8 aglutinadas en historia, tengo ahí, sí. Entonces, lógicamente, nosotros en nuestra época estudiábamos historia, ¿o no? La historia del mundo. fundamental. Sabíamos la historia medieval, la historia moderna, esto, aquello, conocíamos la historia de Francia, de España, de Inglaterra. Pero había que entender la de Europa para poder entender qué pasaba en el hoy en día. No. Usted sabe que yo fui de los hermanos maristas y hacíamos campeonatos de historia. Entonces, 20 de un lado, 20 del otro, con un papelito. Entonces uno le hacía una pregunta de historia al otro. ¿Cómo se llamaba la esposa de Luis XV? Historia universal. Si no la sabía, a sentarse. Hasta que quedaba, bueno, no es por nada, por lo general quedaba como campeón. Pero era qué importancia se le daba a la cosa. Y hoy, como comentaba acá el cónsul, hay cosas que ya pasaron de moda. Como le dijo ese señor, ¿para qué escribí sobre esto, no? Exactamente, para que son historias tristes. Era una historia de Italia. Era sobre la inmigración italiana, que no escriba más. Mi jefe en el consulado yo era cónsul honorario, mi jefe era cónsul general y me dijo que no escriba más yo sobre inmigración porque son historias tristes, ya pasaron. Hay que abocarse al intercambio comercial entre Europa y Argentina. Es la filosofía actual, ¿no? El desdibujar las fronteras y perder la esencia nacional de cada país. Es muy triste eso. Porque se transforma toda una masa amorfa, gris. Y si me permiten, hoy el ejemplo de Belgrano nos salta a la cara, porque la patria le hicieron grandes hombres que entraron ricos al poder y murieron pobres. Es impresionante. Que suele invertírsela. Entre ellos, por supuesto, Belgrano. Es así. El brigadier general Juan Manuel de Rosas, vendiendo sus Yo creo que últimas todo esto vacas. los jóvenes tienen que saberlo. Y Lo utilicen o no, no me interesa. Algo les va a quedar. Y que hubo otra gente, otros valores, otro país. Y estamos ante un futuro incierto, donde no hay más embajadores, hay agentes comerciales. Que tienen contactos comerciales, bueno, lo pongo ahí en la embajada, aquello, lo otro, dale. Respecto a lo que dijo usted, estaba en primer año del bachillerato, tenía, no sé, me acuerdo si 11, 12 años, y en historia, la profesora que teníamos nos dice, ustedes van a ser adultos, estamos estudiando Egipto. Ajá. Era muy severa. Como estudiábamos. Sí, dice,
Y ustedes Van a ser adultos. se van a acordar, yo no voy a estar en vida, ya hace tiempo voy a haber partido, pero ustedes se van a acordar que las pirámides principales eran Keops, Kefren y Miserino. A lo mejor se pueden llegar a olvidar el apellido de ustedes, pero no de eso. Y es el día de hoy que me lo acuerdo. Se enseñaba de otra forma también las cosas. Claro. Es emocionante. ¿No tienen la imagen esos profesores del secundario? Historia, geografía. Hay de todo, o sea, no se puede generalizar. Hay profesores regulares y Claro, profesores que son muy buenos. Qué bárbaro. Bueno, Bueno, muy bien. un placer haber estado acá. Qué gusto de ver. Un gusto.